Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Y sí, señor, yo era más Caimán. No es una canción de fútbol, pero es para mí la más grande de todas, pues. Por eso nos echaron de la FIFA y nos importó un carajo. Es un tipo de palabra. Es no, hay que hacerle firmar la cosita. Cuando se juega doblete, no sabemos cuánta gente va al fútbol femenino. Pero la imagen, la postal de Mina, saltando y agarrando la pelota, nunca se me va a olvidar, y eso me pareció que era una vaina la berraca. ¡Hue puta, qué rico! ¡Grande! ¡Vamos! Cargamán, ¿qué ha habido? Chiruso, ¿Cómo está usted? ¿todo bien? Oiga, ¿sabe qué es una serendipia? Es la casualidad de la vida. Correcto, yo lo leí en una crónica de Martín Caparrós, en donde hablaba de la prostitución en Sri Lanka. Y no me acuerdo quién fue, creo que era Alejandro Magno, cuando llegó a Sri Lanka, dijo que había sido una serendipia, desde ahí viene la definición, y Sri Lanka en un momento se llamó serendipity, una cosa así. Pero todo esto va a que me corregirá usted, y ya me corregirán los invitados, a que el Viagra es una serendipia casi, porque arrancó siendo un remedio para el corazón y terminó siendo un producto muy apetecido en la gente de su edad, sobre todo. Entonces, adelante, bienvenido, y también de la bienvenida a los invitados. Bienvenidos. Sí, en estos momentos que Colombia va a jugar, ya no en La Paz, sino en el Alto, que son más de 4.000 metros de altura, los periodistas siempre llaman y siempre me preguntan, doctor Charria, ¿el Viagra es dopante? Entonces la respuesta que yo hago siempre es, no sé, no entiendo qué me está preguntando. Que si mejora el rendimiento. Le dije, claro que mejora, depende de para qué, pero sí que mejora el rendimiento. Me dice, no, doctor. ¿En cuál cancha? Ve, eso, ¿en cuál cancha? No, doctor, para los jugadores de fútbol. Le dije, no sé, pero no está en la lista. Entonces estábamos hablando con Martín porque queríamos hablar de varios temas sobre el Viagra, de Pelé, del Viagra, de para qué sirve, de cómo funciona, y queremos hablar porque también quiero meter un cuento que tuve con el fútbol en altura. Voy a hablar con José Beltrán y con el doctor Sáenz. El doctor no le dice el doctor, Soy médico y farmacólogo. No, pero nombre. Jorge. Con Jorge Sáenz. Jorge es un médico y farmacólogo que está trabajando con el Atlético de Madrid. Y José, que fue el director de mercadeo de Pfizer a principios de siglo, cuando Viagra salió al gran público. José, doctor, bienvenidos a Otro Fútbol. Muchas gracias. Pues muchas gracias, aquí nos vamos a reír, espero, ¿no? Eso espero. No me voy a poner a hablar de fútbol, lo único, porque yo no sé nada de fútbol. Yo le hablo de Viagra. Bueno, pero y puntualmente entonces arranquemos con el Viagra. Pues empecemos con la serendipia. Sí. Bueno, eso. sí, exacto. La historia de la serendipia. Mira, me entonces encantó tu ejemplo de la serendipia, que es un tema que es muy frecuente en medicina y en farmacología. Y justamente lo que tú dices, cuando una compañía farmacéutica comienza a desarrollar un producto para X posible indicación, a veces en el camino, al hacer las pruebas con los pacientes y demás, comienza uno a observar en esos pacientes efectos secundarios que van por otro lado. En este caso, tú lo decías muy bien, era un medicamento para un tema cardiovascular, y en el proceso de investigar con pacientes comenzaban a ver que aumentaba la erección. Las esposas de los pacientes salían felices. No, pero realmente lo que pasó cuando se hicieron los estudios es que, ¿cómo se dieron cuenta? Que los pacientes no devolvían, le dan a un paciente, ahí es estudio doble ciego, le entregan 30 en ese momento 30 pastillas, sí. Y había 25 y sobraban 5, y se dan cuenta que el paciente nunca devolvía las 5. Entonces ya cuando hubo un común denominador dijeron, pero estos pacientes, ¿por qué no devuelven los 5? Y se fueron y preguntaron, ¿usted por qué no devolvió los 5? Dijo, mi señora no me dejó. Porque yo me los guardé, pero ¿para qué se los guardó? No, y ahí vino el tema de a qué fue difícil, porque nadie contaba para qué los guardaba, y empezó a decir, oiga, esto sí funciona para otra cosa. Entonces, a esa fue la casualidad. ¿Cuál es el genérico del Viagra? Sildenafil. Sildenafilo o sildenafil. Y eso viene siendo puntualmente para el corazón, o sea, sí funciona para el corazón también. Claro, inicialmente se planteaba, el producto lo que hace es que produce dilatación de los vasos, que es lo que tú utilizas cuando hay problemas de erección. Dilata los vasos sanguíneos, llega más sangre al pene y se produce la erección. Pero inicialmente era dilatación vascular para mejorar tu irrigación en el corazón. Si tú dilatas los vasos, le llegaba más sangre al corazón. Y en determinadas patologías tú podías aumentar el flujo de sangre y mejorar muchas patologías cardiovasculares. No solo del corazón, sino de otras presas. Claro, y cuando ya se encuentra lo que dice José, que mejora esa dilatación a otros niveles también, pues surge una nueva posible indicación. A uno le preguntan siempre si, y ya estoy hablando, que si el Viagra es dopaje. No lo es por una razón muy sencilla y no es muy científica. Es porque no está en una lista de sustancias prohibidas. Para que una sustancia sea dopaje,
es que tiene que estar en una lista. Y la lista dice boldenona, hidroclorotiazida, a ver si me acuerdo de algunos, boldenona, hidroclorotiazida, sibutramina, hormona de crecimiento. Entonces, el deportista mira y dice, esa no están. Pero, y he oído en varios deportes que utilizan Viagra. ¿Eso por qué? Mira, lo utilizan porque bajo este efecto de dilatar los vasos, se asume que llega más sangre a los tejidos. ¿Qué pasaría si llega más sangre, por ejemplo, a los músculos de las piernas en un jugador de fútbol? ¿Qué pasaría si puedes optimizar tú y llega más sangre, dependiendo del deporte, a ese lugar en el cual tú estás utilizando una mayor masa muscular? Que en teoría podrías mejorarlo. Y dos, que como se dilatan también los vasos de la indicación inicial a nivel de corazón y pulmones, pues eso mejora teoría también todo tu funcionamiento cardiovascular, que es fundamental en cualquier tipo de deporte, más allá del músculo específico que utilices. Bien. Ahí, Pero, no, espere, sí, ahí tengo muchas dudas. el que debía tener dudas soy yo, pero mire que el que tiene las dudas. No, hace dale poco vi tranquilo. bien una Un amigo me contó, sí, fresco. Siempre, de verdad, siempre empieza por ahí. Es un amigo. Para un No, amigo, es para un tío. mí, sí, Para un tío. Si hay que aceptarse, dice, Sí, pero sí, no. claro. Vi una noticia, y lo digo en serio, en un colegio, no me acuerdo en dónde, pero en un colegio tomaron Viagra los chinos y tuvieron problemas en el corazón porque como que el cerebro de esa vaina les puso el corazón a 1000, taquicardias, y varios terminaron en la clínica. O sea, la noticia existe por si quieren buscarla. Y justamente Gimnasio yo moderno, no sé qué sí. tan no sé, tan indicado sea hacer deporte, y sobre todo pues en un partido de fútbol En de alto eliminatorias, Pero es que voy para allá. Pero ahorita hablamos de... con el corazón o con una cosa que le pueda llegar a acelerar tanto el Sí, corazón. pero fíjate algo importante. Lo que comentamos ahora es, ¿qué es lo que se piensa que Viagra puede hacer para que funcionen deportistas? ¿Qué es lo que comentábamos antes? De ahí a que realmente funcionen deportistas es un punto que tocaremos más adelante. Y dos, tú me comentabas de jóvenes, chicos pequeños en el colegio. Claro, ahí estás dando un medicamento que tiene unas indicaciones en adulto con cierto tipo, digamos, de indicación previa para dar X tipo de edad y demás. Y claro, una dosis muy alta en chicos pequeños o en niños pequeños puede producir exceso de eventos adversos, que fue lo que ellos eventualmente presentaron. Claro que sí. Ok, al titular del tiempo, aclaro, 3 estudiantes de colegio de Cúcuta consumieron Viagra por un reto viral. Bueno, cuando yo trabajaba en Olimpia, en Paraguay, Olimpia, cuando ganó Copa Libertadores, había dos posibilidades: jugar con Boca Juniors en Buenos Aires o jugar con Liga Deportiva en Quito. Y yo le pregunté al presidente, el papá del presidente de la Conmebol, le dije, Presi, Quito, Liga. Me dijo, no. Y estoy hablando del mejor Boca, el Boca de Córdoba, Bermúdez y Chicho Serna. Me dijo, no, yo a la altura no voy. Le dije, ¿en serio? Pero es que Liga, frente al Boca de Bianchi, me dijo, no. La altura, usted que vive en Bogotá, usted no entiende, pero la altura es algo que realmente no me va a jugar. Y yo puedo eliminar a Boca Juniors en Buenos Aires, pero yo no me le mido a jugar. Y eso que Quito son 2.400, no 2.600 acá, yo no me le mido a eso. Y entonces empieza todo el tema de la altura que al sur, que es Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, que no Chile, porque seguramente, no sé, pero le tienen pavor. Le tienen pavor y han hecho varios intentos. Entonces, por ahí por los 70s, Argentina tuvo una selección fantasma que llevaron unos jugadores como durante 20 días a Salta y allá los aclimataron para jugar en La Paz. No me acuerdo, no sé qué pasó. Sé que la selección fantasma existió. Voy a conseguir una foto. Pero viene el mito de la altura. Yo siempre he pensado, porque me tocó ver el América de Ochoa, nos tocó a los dos, y el América de Ochoa ganaba en La Paz. Claro, Bataglia, Falcioni, González Aquino, Willington y una cantidad de superjugadores muy bien entrenados que subían el mismo día de no sé si Cochabamba o Santa Cruz de la Sierra, subían a La Paz, jugaban, ganaban y volvían. Y hay otro caso que también me acuerdo muchísimo acá, que era Iván René Valenciano, que jugaba en Barranquilla, pero llegaba a Bogotá y nos hacía 2 goles tranquilo y se iba para Bogotá, para Barranquilla, supongo tomaba trago. Lo de la altura, evidentemente no es mito, hay menos oxígeno, pero es tan determinante en el deporte de alto rendimiento. Sí, y fíjate una cosa que es súper importante para aclarar. La concentración de oxígeno es igual si tú estás aquí o estás a 4.000 metros de altura. Lo que cambia es la presión del oxígeno. Eso es súper importante entender porque siempre ha sido un tema que se ha entendido mal. O sea, la concentración en el aire que tú respiras es la misma, pero la presión con que entra ese oxígeno a tu cuerpo es la que cae a una altura muy alta. Por eso se llama hipoxia hipovárica.
falta de oxígeno por baja presión, no por falta de oxígeno en concentración. Eso es un punto. Entonces, claro, es evidente que en grandes alturas el oxígeno entra con menos presión y al entrar con menos presión tu cuerpo lo puede utilizar menos para todas las funciones y los tejidos les llega menos oxígeno, está más bajo en presión. Entonces, claro, una persona que acaba de llegar tiene menos presión en su oxígeno y cuando comienza a ejercitarse, cuando comienza a jugar el partido, sus músculos le piden oxígeno y no llega el total que debería llegar. Y entonces esas cámaras hiperbáricas que son como unas carpas, ¿eso sirve? Lo que pasa es que tienen un uso diferente, no se han utilizado específicamente para eso. La cámara hiperbárica lo que hace es que aumenta tu presión para que los tejidos reciban el oxígeno con más presión y se utilizan entonces en diferentes tipos de patologías o como temas cosméticos o como temas de, comillas, rejuvenecimiento y demás. Pero nunca se ha utilizado cámara hiperbárica digamos, en alto rendimiento, en equipos colectivos, porque claro, es difícil de implementar. Son muchos. Un tema, claro, y no es un tema que se pueda... Bueno, entonces ahora sí volvemos y ahorita vamos a poner a hablar a José porque tiene cara de bobo y ¿para qué me trajo? Pero... el Viagra, entonces... Acá tratamos muy bien. Sí, muy bien, ¿no? Exacto. Eso fue lo que prometieron. Entonces, siguiendo con eso, entra menos oxígeno al cuerpo o por lo menos no entra de manera eficiente y el Viagra funcionaría. Entonces, aquí viene el tema. Para que nos oiga Néstor Lorenzo. Sí. Sería bueno que nos Mira, oiga. desde hace mucho tiempo se estudia el tema de Viagra en deportistas de alta competencia en altura. La conclusión general de los análisis de todos los estudios es que no hay evidencia suficiente y la que existe muestra más que no sirve a que sirva. Sin embargo, se requerirían más estudios para sustentar esa evidencia. O sea, si tú miras lo que hay de información el día de hoy, no está comprobado que evidentemente dé un plus en altura. Pero no, si hay más irrigación sanguínea, no hay más oxígeno y por lo Claro, tanto... y ese es un punto muy bueno. Mira, científicamente hablando, lo que hace Viagra es que dilata los vasos sanguíneos. Entonces, al dilatar la vasculatura, los vasos sanguíneos del área pulmonar, ese oxígeno que entra a menos presión encuentra como más espacio porque está dilatado para poder funcionar. Sin embargo, la presión con que luego ese oxígeno entra a los tejidos no es afectado por Viagra. Viagra solo dilata los vasos, pero no garantiza que entregue al nivel del tejido a la presión adecuada. En palabras sencillas, hay muchos factores que afectan tu rendimiento en altura. Viagra solo toca uno. O sea, ayuda en el primer paso, pero no en el segundo paso. Claro. Ayuda cuando entra, pero el segundo Sí. paso no. Exacto. Entonces, efectivamente, los estudios clínicos viene, digamos que científicos, por eso no han podido demostrar que realmente tiene un efecto. Pero diferencial. sí sé que hay varios deportistas que lo utilizan, varios jugadores de fútbol que lo han utilizado a la altura, pero entonces viene mi segunda pregunta. ¿El Viagra sirve para la erección del pene? ¿Y cómo hace uno para jugar? ¿Cómo hace uno para jugar? Yo sé que tiene que haber, pero ¿por qué no lo explica? Porque lo que uno dice es, yo me tomo un Viagra, voy a mejorar mi circulación de oxígeno, pero también voy a tener un efecto secundario no deseado, por lo menos para el juego de fútbol, que es que voy a estar con una erección en mitad de partido y por lo menos, aparte, no se ve bien. No se ve Aparte de ser algo incómodo, no sé cómo se corra. Martín, que ha consumido Viagra, él sabe cómo se corre. Hágame el favor, que ya arrancan. Pero ya lo acabo de decir. Entonces, no sería ese un efecto, ¿no sería ese un efecto secundario? Pues yo no sé si es efecto secundario, pero lo que puede pasar es, o sea, primero acuérdese que no es que se tome Viagra y le dé una erección. Usted toma Viagra y tiene que tener un estímulo visual, táctil, o sea, le tienen que coger la orejita, le tienen que coger algo, o tiene que mirar algo para que se le pare. No es que usted tomó Viagra y tan. ¡Ya! Nada. Entonces, en general, usted, si se toma Viagra, alguien sale a la cancha, asumo que ni el árbitro, ni el compañero le da un besito le dice papito. para esto. Ahora, lo que otra vez anecdóticamente puede pasar es que asumamos que el que sale es un jugador joven, que está vital, que tiene toda la capacidad. Entonces, Martín, usted se toma el Viagra y sin ningún estímulo, sí puede haber un poquito más llena un poco más la pantaloneta. Hay más turgencia. Se puede poner hay un poco más turgencia. O Se sea, puede hay poner más turgencia. El miembro viril se puede poner más amistoso. Se le puede dilatar un poquito y llenar un poco más la pantaloneta, aunque nadie lo esté tocando. Entonces puede pasar que cuando salga la foto dicen, oiga, pero estos tipos están todos como Están muy bien divinos, dotados. sí, claro. Están muy bien dotados si se toman el Viagra, pero eso es anecdótico, porque en general si usted no tiene estímulo, no debería pasar. Eso es la explicación no científica. Bueno, pero entonces, para resumir, ustedes dos recomendarían, porque no es dopante, porque no está en la lista, y porque podría llegar, ustedes dos recomendarían que nuestra selección que va al alto se tomara un rombito de Viagra antes del partido, ¿o cuándo? Pero, perdón, antes hago una aclaración, es que Charlie aquí está cañando con par, jotas ni siquiera.
La única victoria que ha habido de un club nacional en la capital boliviana fue la que consiguió el Deportivo Independiente Medellín el 26 de abril del 67. De resto, ningún ¿Ochoa no ha otro ganado? club Yo ha hubiera- ganado en Bolivia. yo hubiera- Colombia no sé le va nada de históricamente fútbol, como un yo culo hubiera en jurado Bolivia. que sí. Yo Sí, que que no además sé nada de yo digo fútbol, muchas bobadas. anecdóticamente dicen que Argentina sí tomó la decisión, no sé hace cuánto tiempo, cuando jugaba en La Paz, de que se lo tomaron, o sea, le dijeron a los jugadores, ustedes deben saber ahora, que le dijeron, si quieren, tómense el VR. Y parece que un alto porcentaje de los jugadores tomaron VR y perdieron. A pesar de eso perdieron. O sea, y perdieron o sea, que eso es como que... Pero vuelvo a la pregunta. Yo sabía, yo pensé que había ganado América para que vea, pero yo digo muchas estupideces. Correcto. ¿Ustedes correcto. recomendarían o no? Mira, lo que yo creo que es fundamental... Porque es puede haber esto. efecto placebo también. Claro, claro. Pero fíjate una cosa que es importante. Si somos, digamos, rigurosos como tiene que ser médicamente, no existe una indicación aprobada de Viagra para utilizarlo en este tipo de casos. Lo cual quiere decir que no existe la investigación suficiente detrás para soportarlo. Y Viagra tiene una cantidad, como todos los medicamentos, de eventos adversos que además son importantes. Entonces, claro, ¿Cómo cuáles? antes de... Como produce vasodilatación a todos Parece a todo muy nivel. interesado. Sí, está bien. Produce, por ejemplo, una cefalea muy poderosa, porque dilata los vasos también a nivel del sistema nervioso Cefalea central. es dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Muy gracias. Sí. Y, por ejemplo, imagínate tú un efecto adverso de cefalea a esa altura en un jugador de alta competencia, por ejemplo, en un partido. Entonces, hay muchas cosas que yo te respondería científicamente, no lo recomendaría. Exacto. Porque una de las que sí funciona, pero sí tiene problemas de dopaje, son los test de coca. Ah, Cuando uno llega a La Paz, y muchos deportistas lo han hecho y han tenido problemas, Pablo Guerrero en Perú, aunque esa es una historia más larga, le dan, cuando usted llega al aeropuerto, yo nunca he ido a La Paz, le dan té de coca. sí. Eso sí, parece que sí funciona para mitigar un poco los temas de altura, pero en el fútbol sí da positivo por cocaína, por benzoilegonina, que sí es una sustancia prohibida y que sí va a tener problemas. Absoluto. Entonces, les toca, y la tercera es subir el mismo día. Mira, lo que se ha demostrado, y por eso, como tú decías, muchos equipos lo que hacen es que no se van varios días antes, tratan de llegar sobre el momento por una razón. Cuando tú llegas sobre el momento, conservas de alguna manera tu mejor fisiología de entrenamiento que traes de tu lugar de origen. Y tu cuerpo puede desempeñarse un poco mejor allí. Cuando llevas ya más días allí, tu cuerpo tiene que adaptarse a la nueva altura más forzado. Y cuando llegas al desempeño, tu cuerpo está desajustado. Fíjate otra cosa. Cuando tú estás en altura y vives allí, tu cuerpo desarrolla una cantidad de mecanismos de compensación. Hematocrito alto y esas Exacto. Entonces, si tú tienes un hematocrito alto, tienes mayor cantidad, digamos, de glóbulos rojos que captan ese poquito oxígeno a menos presión y hacen que tú funciones mejor, por decirlo de una manera sencilla. Mientras que tú no lo tienes. Y desarrollarlo toma un tiempo, que no es de un día para otro. Entonces, mejor llegas sobre el tiempo, llevas tu mejor fisiología, tu mejor desempeño, que te da cierto tiempo de garantía en el partido. Hay un punto en el cual, con el desempeño y con el esfuerzo, ya comienzas a sufrir, por supuesto. Bueno. Ok, porque tengo aquí un artículo de la BBC y habla de el River de Gallardo en el 2015 y dice que hicieron un cóctel de sildenafil, que es Viagra, según entendí, aspirina y cafeína para jugar en Bolivia, porque los equipos argentinos sí han ganado en Bolivia, Andrés. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ¿la aspirina también juega un papel importante? O, mejor dicho, y lo hablábamos con Luis ahorita, nuestro productor, ¿qué es mejor? ¿Jerry Mina con Viagra o traer a un central que juegue en Millonarios, a Andrés Ginás, que juega y está acostumbrado a jugar en Bogotá, pues en la altura? Claro, no, yo te diría, estos cócteles, primero que todo, con lo que tú comentas, son, claro, mezclas que hacen de totalmente, digamos, no científicamente demostradas, asumiendo que uno y el otro tienen ciertos efectos que sumados, en teoría, te pueden ayudar. Pero normalmente eso es un tema que, bueno, es como arriesgarse a hacer algún tema que no tiene... Ese cóctel está diciendo, tome sildenafil, pero como le va a dar dolor de cabeza, tome cafeína. O sea, sí, aspirina. Exacto, está aspirina, casi que le está diciendo, ya sabemos, entonces tómase un cóctel y le va a servir ahí en paquete. Un bombazo. El completo. Exacto, un bombazo, a escopetazo. A ver qué pasa. Okay. Bueno, ahora yo sí quiero hablar, porque ese es uno de los grandes. A ver, el Viagra siempre ha sido un tabú y la gente lo compra, pero no. Pero el primero que hizo, y creo que usted lo conoció, José, la primera publicidad grande de Viagra a nivel latinoamericano fue Edson Arantes do Nascimento. Que va. Sí, claro. Pelé fue... Por eso lo trajimos. Es que él tenía, las votó porque él es bobo, pero él tenía fotos con Pelé
cuando hizo la publicidad. Cuéntenos cómo, cuente cómo llegó al Viagra y cómo esos vainos. ¿Cómo llegué al Viagra? Que como profesional, Pfizer, sí. Como Pfizer, como Sí, profesional. Pfizer. Voy a aclarar, voy a hacer Usted un no ha disclaimer, conseguido, sí. voy a hacer un disclaimer sobre el tema. Yo en ese momento era gerente de mercadeo de Pfizer de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Y pertenecía, digamos, que a un grupo que manejaba Latinoamérica y eso empezamos a trabajar en el 96. Viagra se lanzó la primera vez en Estados Unidos, que se hizo la convención en Miami en mayo del 96. Y obviamente parte del tema era, ojalá consiguiéramos personas que hablaran abiertamente del tema, pues en ese momento se hablaba de impotencia, no disfunción eréctil. Primer paso es cambiar el tema de hablar de impotencia a cambiar a disfunción eréctil. Sí, es como acá, que no le decimos putas sino prepagos. Pero bueno. Sí, es básicamente lo mismo. Sí. Sí, es básicamente. Entonces, en ese momento se logró, cuando se lanzó Viagra, Bob Dole, que era vicepresidente de Estados Unidos, que lo han operado de próstata, fue un spokesperson y él sí habló. A mí me fue bien porque por la próstata me jodí y hablo. Después fue, ¿cómo se llama este tipo? El de que Jimmy Johnson, que es el coach de los Dallas Cowboys. Exacto, él también fue. Pero obviamente cuando se pensó en Latinoamérica, pues esos dos tipos no le hablan a Latinoamérica. Entonces a Pelé se persiguió durante mucho tiempo. ¿A quién se le ocurrió Pelé? ¿Usted se acuerda o no, ni idea? No, pues Brasil. Obviamente eso fue en ese momento, el gerente de Pfizer Brasil era un argentino, muy futbolero. Y obviamente desde que se pensó dijo esto va a ser un exitazo si conseguimos que Pelé, primero Pelé no es no era Brasil, eso, o sea, Viagra se lanzó en el 98. Desde ese momento se empezó a pensar en Pelé. Pelé solo aceptó en el 2001. O sea, fueron casi 3 años de lobbying para que Pelé, pues llegándole hasta que aceptara. En el 2001 él aceptó, pero aceptó a diferencia de los otros decir, yo nunca voy a decir que yo uso Viagra. Yo simplemente voy a decir, pues en ese momento era una campaña médica y todo se hacía era, consultas tu médico cuando usted tenga problemas. Y él es el comercial que se filmó, si usted lo busca, él está entrando a Maracaná, él está ahí, aparece. Una chompa amarilla. Exacto, una chompa amarilla, él está entrando a Maracaná, que se hizo la gran filmación, entra a Maracaná, se pone un comercial de Viagra en donde está un tipo con su señora, él está en bata blanca, parece que ya tuvieron su buen tirada, y él toma un teléfono y delicioso. Exacto, y dice más o menos como, ya no tengo que llamar al médico porque, comillas, me fue bien. Entonces ahí es cuando Pelé dice, yo lo haría también, yo lo haría. ¿Qué haría? No tomar Viagra, sino llamaría al médico si tuviera un problema de disfunción eréctil. Porque además Pelé estuvo un símbolo sexual, estuvo con Xuxa, tuvo 3 esposas. Porque es que él era perfecto. Pues primero, ¿quién no conocía a Pelé a nivel mundial? El tipo, todo el mundo lo quería. Eso. Había estado casado 3 veces y en ese momento estaba con Xuxa, que él empezó a salir con Xuxa cuando ella tenía 17 años. Oye, y él tenía 61 años. En ese momento, en el 2001, cuando él filmó el comercial, él tenía 61, 62 años. Era el tipo perfecto. ¿Y qué tal era el tipo? Muy querido. Un príncipe. O sea, yo era un príncipe siempre querido, amable. O sea, no, él sí era un... Lo que dicen inclusive los argentinos dicen frente al otro con el que discuten, que es con Maradona, que ha tenido problemas personales con Pelé. De hecho, a Pelé inclusive dicen que ha sido arrastrado con FIFA, que nunca discutió todas las barbaridades que hicieron. Pero siempre he dicho que era muy, muy querido. Un príncipe, o sea, sobre todo muy correcto, no decía nada, o sea, nunca se extendía, nunca decía una mala palabra, no. El tipo como nosotros. No, sí, el tipo era muy correcto. Obviamente buen negocio. Sí, era muy correcto. Él era muy correcto. No, la verdad, cobró su plata porque además él era de Visa, había hecho Honda, había hecho y por eso Banco Santander también. Había hecho Banco Santander y ya había hecho un potencializador que yo le había dicho. Biotónico Fontoura. Que ya había hecho eso que ya ese era. Yo lo conocí en Fórmula 1. Exacto, eso ya era Fontoura. Un producto para fortalecer. Para el delicioso. Para allá justamente también por eso, de los potencializadores. O, por ejemplo, hablan de eso, del jugo de orojo que venden en la Plaza Bolívar. Que todo las ostras. O el arrechón o todas esas vainas. El biche también dicen que es afrodisíaco, ¿no? Tristemente, por ejemplo, decía que los huevos de tortuga. O sea, don Juan Tenorio, no, porque eso no sirve para nada y es y acaba con las tortuguitas. No, eso es una barbaridad. Pero que... ¿O los potencializadores, coño, también funcionan para jugar en altura? ¿O eso no tiene nada que ver? Pues no funciona el Viagra, huevón. Sí. No joda.
Y fíjate, todos esos Placebo. potencializadores, claro, pueden funcionar con efecto placebo, pero fíjate, es información que ha ido más de generación en generación, me explico, no es un tema que se sustento científico, sino, por ejemplo, como decías tú, a nivel, por ejemplo, indígena, los que viven los indígenas en los Andes, a grandes alturas, ellos han desarrollado en tradición una cantidad de productos como el té de coca, que ellos han experimentado que les puede ayudar. Ahí no hay ningún sustento científico, pero la experiencia de vidas y vidas y generaciones dice que funciona. Entonces, utilizarlo es como sobre esa base de que parece que funciona, pero no hay detrás nada que lo soporte, ¿no? Que te pueda decir hoy en día, mira, es que trabaja en tal lugar y produce tal cosa particular. Esto no se ha demostrado específicamente en altura en la mayoría de estos potencializadores o temas para salud sexual y demás. José, ¿hubo más deportistas, aparte de Pelé, en temas de Viagra? Jimmy Johnson, pero es un entrenador. No, que yo me acuerde, no. Y la campaña fue todo un éxito. La campaña fue un éxito porque cuando se lanzó per cápita los países, qué raro, que tuvieron mayor consumo de Viagra fueron en Latinoamérica, Brasil y Venezuela y Arabia Saudita. Per cápita fueron los países. En Venezuela, después de que se estudió, era porque las mujeres eran los que le exigían a los hombres tomar. Las mujeres en Venezuela eran muy exigentes y cuando se encontró los estudios de mercado es porque por per cápita Venezuela tenía un consumo tan alto, era porque las mujeres decían, flaquito, aquí son 2 o 3 o esto es, y usted tómese esta vaina porque esto no es. El rombito. En Brasil fue más recreativo y por eso el problema con la campaña de Viagra y Pelé fue que fue tan buena que como a los 10 meses, 11 meses, las entidades regulatorias y sanitarias en Brasil la hicieron sacar. ¿Por qué? Porque se había aumentado demasiado el consumo en gente joven, en todo el uso recreativo. Había sido tan bueno que en ese momento Viagra uno tenía que llegar con prescripción médica, comillas. Pero en Brasil, igual que en muchos países de Latinoamérica... Como tic-tacs. Exacto. O sea, iba y se conseguía. El problema en Brasil fue que se disparó el consumo en gente joven. Hoy en día es sin prescripción médica. Están en las droguerías todas las tienen primera fila. En primera fila, sí. Bueno, ya es un producto que tiene más de... Ya hay genérico. Pico de, en Colombia se lanzó y al minuto ya hubo ¿Eroxin? genérico. Sí, Eroxin. La campaña de Eroxin. Eroxin Fast. Era Eroxin, y era con un Fórmula 1 y era Eroxin desde el principio hasta el fin. Pero utilizaba una cosa de Fórmula 1. Bueno, vamos a cambiar de tema porque el profesor Sáenz está trabajando con Atlético de Madrid y me dicen que está, no sé si se puede decir, con un equipo bogotano. No sé si se puede decir, no, por eso es discusiones. Sí, está en tratativas previas, se llama eso. Igual pero que ya lo dijo al comienzo del programa, pero no importa. Jueputa. Bueno, vamos a hablar de alto rendimiento, ¿qué es lo que está haciendo? Sí, ya, huevón. Ya la cagué, güey. Hay que editarlo, Luis. Vamos a hablar del alto rendimiento en equipos de fútbol, sobre todo el tema de Atlético de Madrid. Él tiene la camiseta de altura y yo tengo la camiseta del Atlético de Madrid. Sí. Ok. Pues entonces, ¿cómo el tema de Atlético de Madrid? ¿Cuál es el estudio que se está haciendo? Mira, para poner contexto, el estudio que estamos haciendo con el Atlético de Madrid, que comienza ahora el próximo año, en enero, enero que viene, es para poder utilizar coherencia cardíaca, que es el tema novedoso en el alto desempeño deportivo. Este tema de coherencia cardíaca ya se ha probado a nivel de Estados Unidos en una cantidad de equipos, deportes individuales y colectivos, y genera, digamos, un plus en rendimiento deportivo impresionante. Lo que estamos haciendo ahora es hacerlo por primera vez en España, y de hecho será la primera vez que un equipo de este nivel, como el Atlético de Madrid, implementaría coherencia cardíaca dentro de un estudio que hacemos con la Universidad Autónoma de Madrid para poder medir el desempeño de deportistas de alto desempeño ¿Y qué es la coherencia cardíaca? La coherencia cardíaca, mira, si la resumiéramos desde la perspectiva del deporte, es una técnica que tú aprendes en la cual tú logras a voluntad generar un estado de sincronía, de coherencia entre tu corazón, tu sistema nervioso y tu sistema, digamos, neuroendocrino, para que tu desempeño en todos los aspectos, digamos, cognitivo, en tu parte emocional y en tu parte física, se vayan al tope. ¿Cómo funciona esto? Hoy en día sabemos que el corazón es el que coordina una cantidad, digamos, de procesos dentro del cuerpo, cosa que no sabíamos antes. El corazón es el regulador de tu salud física, mental y emocional. Cuando las personas aprenden a hacer que ese corazón genere cierto tipo de información que regula el resto de tu cuerpo, lo coordina, lo sincroniza, se alcanza el máximo nivel del deportista, lo que llaman la zona los deportistas. La zona en deporte es ese momento en el cual el deportista de alto desempeño sabe que está en su tope de funcionamiento. Conoce su cuerpo, sabe que físicamente, emocionalmente, cognitivamente está en el tope. Hoy en día podemos medirlo.
y podemos verlo y sabemos cómo se genera y sabemos que se genera desde el corazón, coherencia cardíaca. Entonces lo que hacemos es entrenarlos para que a partir de una serie de técnicas que se regulan desde el corazón, ellos entren en voluntad en esa zona, con el máximo desempeño físico, mental y emocional, y luego lo presentan en el campo. Y eso ayuda a reducir, yo había escrito justamente, es un cambio, todas las enfermedades que había de cosas del corazón. Ahorita pues se murió tristemente Juan Izquierdo, jugador de Nacional de Uruguay. Se murió también por lo mismo un jugador que había sido el Cali, que se murió en Atlético Tucumán, que era Balanta. El Kun Agüero se tuvo que retirar del fútbol por enfermedades cardíacas. Eriksen pues, tuvo un infarto en mitad de un partido de Copa América en el 2021. Puerta, Jarque, Marc Vivien Foe, todos, hay muchos. ¿Y eso se podía prevenir con ese mismo procedimiento que ustedes hacen? ¿O pues proceso? Mira, lo que se podría decir es esto. No hay todavía evidencia que sustente lo que tú acabas de decir. Lo que sí es cierto es esto. Cuando tú entras en un estado de coherencia, toda tu salud física se reacomoda. La bioquímica de tu cuerpo cambia a una bioquímica de salud. Y estamos evidenciando al día de hoy que una cantidad de enfermedades comienzan a poderse manejar desde la coherencia cardíaca. En ese sentido, que el deportista tenga una enfermedad cardiovascular asociada puede ser que mejore eventualmente con la coherencia, no se ha medido a ese nivel específico. Lo que sí sabemos es que en coherencia cardíaca tu cuerpo se reacomoda al mejor nivel de funcionamiento. Habrá que ver, en casos específicos de deportistas de alto desempeño, en equipos de primer nivel, si se evidencia con la coherencia cardíaca la mejoría de la patología. Lo que sabemos es que mejora su desempeño, absolutamente medido, y que cuando lo miras solo en enfermedad, no en deporte, mejoran muchas enfermedades con la coherencia. Los dos unidos no lo tenemos como evidencia todavía. José, ¿cómo les fue en Viagra en Colombia? Porque acá sí que ha sido un tabú. En Viagra, cuando se lanzó, bien. El problema de Colombia para Viagra fue que se lanzó y ahí mismo no hubo protección de patente. Entonces lanzaron Viagra y 2, 3, 4 genéricos. Pero si usted mira como el total de la categoría, bastante bien porque la gente lo aceptó bien. Fue difícil al principio lo mismo, romper el tabú. Ahora lo estábamos conversando, era lo mismo. Usted era como ir a pedir condones. En ese momento los estudios primero demostraban que la gente cuando empezaba a utilizar Viagra lo compraba en la farmacia más lejos de donde usted vivía. Porque no quería, o sea, ¿cómo iba a ir a la farmacia de la esquina a decir, vengo por mi Viagra? Sí, y ya todo el mundo, uy, su señora José, sí sabe. Exacto, claro. todo el mundo ya en el barrio se entendía. Entonces uno empezaba a mirar cuando los patrones de consumo, pero ¿por qué está? Y era cierto, o sea, en Teusaquillo había, y en el sur, una farmacia, ¿por qué tiene no es todo el mundo se iba a lo más lejos a consumirlo? Entonces el tema duro fue, uno, la educación, la pena, o sea, romper el tabú, y por eso las campañas muchas hablaban de habla con tu médico, porque el tipo que ya tenía un problema, pues no le decía a su médico, iba a la consulta normal, el médico venía al urólogo, nunca abría el diálogo, le decían cómo está su hipertensión, no, usted decía está obeso, tiene que hacer ejercicio, tiene diabetes, pero jamás había un diálogo de, oiga, no estoy funcionando. Y lo otro que era muy característico en los estudios, porque nosotros teníamos ahí una gente que era experta, que era el doctor Acuña, que era sexólogo muy reconocido, era una maravilla, urólogos, y el problema era no abrir el diálogo, y el otro, aunque usted no lo crea, era que las mujeres a cierta edad decían, uy, no, este tipo ya que no vuelva. O sea, no quiero. O sea, no le dé Viagra. El tipo de 65 se tomaba el Viagra y yupi, ahora sí puedo. Y la pareja formal decía, no, yo ya me acostumbré a que no. Hacer crucigramas. Exacto, ya no. Ya, obviamente por todo el tema de una mujer menopáusica pierde. Decía, bueno, hay muchos factores, pero había que atacarlos porque, ¿qué pasaba? Entonces el tipo decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde juego? ¿En qué cancha juego? ¿En qué cancha me meto? Antes no podía. ¿Y ahora en qué cancha me meto? ¿Por qué no? Entonces, pero en general yo creo que sí hubo un trabajo muy bueno en el sentido de educación y es un problema que pues que la gente ¿por qué se va a limitar a no poder tener una vida sexual pues buena? ¿Y cómo está el consumo de Viagra hoy en día en Colombia? Uy, pucha, ahí sí ya me perdí, pero porque hoy existen pues 4 o 5 alternativas, ¿no, Doc? Pero como dice pues Andrés, usted va a cualquier farmacia, yo creo que el consumo sigue siendo bueno porque ya se regularizó. Están en primera fila. Están en primera fila, están con los condones y están todos los... Deme eso. Están siempre los gel. ¿Y hay menos tabú o no? Ya no hay menos tabú, pues ya hoy en día, pues afortunadamente ya todo el mundo si tiene un problema va. Y yo creo, y sigue habiendo mucho consumo en jóvenes por rendimiento. O sea, jóvenes me refiero 30, 35, que en teoría no necesitan, pero pues si va a una cancha de alto rendimiento dice, bueno, lo que sí es, o sea, Viagra el periodo de refracción, que es el periodo entre que usted
echa uno, y en general, Doc, debe haber como unos 20, 25 El minutos bis. en que vuelve a tener la capacidad. El Viagra o cualquiera de estos productos disminuye el tiempo de refracción. Entonces, usted va a una faena de alto desempeño, pues dice, miércoles, esto me tomo y voy a la segura. El bis me lo hace, lo cumplo rápidamente. Exacto, no Sonidos voy a tips. quedar mal. Y hoy en día, pues también es cierto que hay muchos más problemas psicológicos de ansiedad, o sea, y eso es lo que la gente dice, me tomo esto y estoy tranquilo. En los jóvenes. Vea usted. Bueno, última pregunta me queda, Última pregunta. doctor. Y ahorita pues que anda en auge el fútbol femenino, ya entendí que no es que haya una evidencia del todo que muestre que sí puede llegar a mejorar el rendimiento, el Viagra en la altura. Pero en dado caso en mujeres también tendría el mismo efecto. Sí. Digamos, lo que hemos comentado para, digamos, nivel masculino aplica exactamente igual, porque al final es la misma, digamos, fisiológicamente los mecanismos son más o menos los mismos y al final la forma en que actúa el medicamento, independiente de que sea en este caso en mujeres, en términos de vasodilatación, de todo esto que es el mecanismo que uno utilizaría en deporte, es el mismo. Así que Ahora, yo en el ahí sí mismo. meto la cucharada porque Pfizer trató de estudiar Viagra y aprobar la indicación en mujeres. Y hubo 2 o 3 estudios clínicos que se trataron, pero el problema es que pues en el hombre es muy fácil mirar, que hay erección o no hay erección. En la mujer, la sexualidad de la mujer es mucho más compleja y entonces sí hay una irrigación mayor en toda la región pélvica, genital, de la vulva, pero en la mujer el problema es que la sexualidad es mucho más mental, compleja. es Entonces, mental. aunque haya eso físico, que es cierto, que actúa igual, Pero entonces, si funcionara para un futbolista, el alto rendimiento funcionaría igual para las mujeres. Claro, desde el concepto de la parte del deporte y de lo que hace sildenafil a nivel vascular para supuestamente facilitar ese desempeño, funcionaría igual. Entonces, lo que aplique para uno probablemente aplicaría para el otro, pero no hay la evidencia. Entonces, nos está oyendo Néstor Lorenzo. ¿Qué consejos le da uno a Néstor Lorenzo para jugar ahorita a 4.100 metros? Yo creo que un poco lo que hablamos ahora, ¿no? Ellos conocen ya perfectamente bien estos temas que hemos comentado, ¿no? De llegar con determinado tiempo antes del partido, que es lo que puedes hacer mejor, de garantizar que tu fisiología, tu entrenamiento que traes tenga la mejor forma de exponerse el mayor tiempo posible en la altura, pero claro, ya el tema de jugar en altura y ahora en este partido entiendo, todavía mucho más alto, es un tema fisiológico que lo van a sentir los jugadores sin ninguna Pero duda. lo siente menos un jugador, lo sentiríamos menos nosotros que estamos en Bogotá a los que juegan en Liverpool. Claro, si tú entrenas... Si tenemos a Andrés Ginás, que es un central que juega en Bogotá, va a sentir menos la altura que la altura de Jerry Mina, que juega en Calgary, creo que es. Bueno, en Italia. Claro, pero después nos toca Perú en Barranquilla, la cosa, ¿no? Por eso, pero estamos O sea, hablando la de La Paz. convocatoria tiene que ser miti, Claro, es lo que voy. si tú Chile en estás- Barranquilla, toda la razón. Si tú entrenas a una altura de 2.600 metros, por ejemplo... Es más fácil subir a Claro, 4.000. tienes, tu cuerpo ha hecho ciertas adaptaciones fisiológicas para esa altura, que no es la adaptación que haría a 4.000, pero que es parte de esa adaptación a una altura menor, pero claro, vas con un cierto nivel Con de un plus. adaptación mejor, claro. Listo. Entonces, pero entonces no se tiene que tomar nada, de verdad. Yo No. pensaba decirle a Néstor Lorenzo que le recomendaba. Le íbamos a mandar a mire, José. cuando usted Tres- llega a Bolivia de trabajo, que yo iba, siempre le dicen 3 cosas. Usted llega y en el hotel lo primero Despacito. que le dicen, exacto, les dices, coma poquito, tire nada, o sea, ¿cómo era? Tome poquito, y coma, tome mucha agua y tire nada. O sea, es como, usted tranquilo. O sea, yo creo Sí. que al final es sentido común. No, pues no, o sea, imagino claro, comer, debe hacer dieta. Claro, No sé. no sobrecargues tu sistema, Exacto. trata de estar lo más tranquilo posible para que tu cuerpo dé su mejor versión en esa altura. Pero hay un punto en el cual es inevitable que tú jugando a 4.000 metros con gente que se entrena a ese nivel y tú entrenando en 2.600 en el mejor de Que los haya casos, distancia. que haya una distancia que no puedes cubrir en 2 días. Esa es la verdad. Bueno. Es la verdad. Bueno, pues, se Ojalá cayó nos un oiga mito. Néstor Lorenzo, sería fantástico. Se cayó un mito, qué tristeza. Bueno. Bueno, Pero no hay evidencia científica. Ni que mejore ni que no mejore. Pero Sí. el placebo siempre estará. El placebo siempre El está. placebo yo creo que siempre estará. También es cierto, pero pues igual, no sé, ya Asprilla, que es un muchacho joven, pues podría tener de pronto una afección cardíaca por el consumo de Viagra en Bolivia. En Bolivia, mejor. Pero yo creo que como recomendación, no creo que nadie se va a arriesgar a decir toda una recomendación generalizada de tomemos todo. No. sé. Es un mito que hay Es y un mito. sí preguntan muchísimo. Preguntan básicamente si tienen problemas de dopaje. Y en ese sentido no tiene, pero el resto no. Bueno, José, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Lamentamos, el man es tan bobo que tiene una fotografía con Pelé y se le perdió.
Eso sí, no puede ser. Pero bueno, Pero él tiene una foto con Pelé perdida. ¿Usted cuántas fotos con Pelé tiene? No, ninguna. Ah, bueno. Ah, bueno, exacto. dale. Muchas gracias. Chao. Esto es otro fútbol. Cuídense. Nos vemos Hasta luego. pronto. Chao, chao.